Buenas tardes a todos. Hola, Joan. Ahí Welcome. se ve la máscara que he colgado Se para ve, echar se la ve. partida. Sí, Es se ve la igual, mitad de la máscara. Os es más parecéis, ¿eh? misterioso. ¿Qué tal? Bien, estamos ya en directo. Vamos a dar unos minutos para que termine de entrar todo el mundo. Hoy vamos a hablar de Camerún, como ya hemos ido anunciando esta semana. Y Camerún es un destino que tanto, bueno, para Joan como para mí tiene connotaciones especiales, cada uno por sus motivos emocionales y por su historia personal. Y además es en el destino, es en el país en el que nos conocimos. Ujú. Y hace ya 10 años. Sí, sí, justo. No sabía si eran 11 o 9, pero son justo 10 años. O sea 10 que años. es eh, todo, las estrellas se alinean, ¿no? Para que sea una charla especial, ¿no? Pero además no es un año en particular, ¿no? Y bueno, es justo pues 10 años que nos conocimos. ¿Sí? Mm. Pues sí. Bueno, nos saludan desde Colombia. Saludos. Vale, pues vamos. Quedamos Sí, en yo, ¿no? Explicar un poquito, sí, responder algunas preguntas que exacto. hicieron la semana pasada y que no pudimos contestar por, Vamos bueno, por a también ser mi aprovechar primer estos primeros Instagram. minutos mientras se conecta el resto de gente para responder a las preguntas de la sesión de la semana pasada de Angola. Así Mm. que tú las tienes apuntadas, cuando quieras Sí, puedes empezar. Mm. bueno, pues Aina comentaba un tema que también lo saldrá hoy en la charla sobre Camerún, que es cómo las sociedades tribales tradicionales han podido aguantar hasta hoy en día, las que se mantienen todavía con poca influencia exterior. Y bueno, hoy cuando hablemos de tres tribus que hemos conocido juntos en Camerún, pues bueno, es el mismo, al final es el mismo hilo conductor para casi todos estos grupos étnicos del mundo que se mantienen al margen de la sociedad globalizada o occidental. Hay diferentes términos, pero sobre todo es por el aislamiento geográfico, ¿no? Que cada vez es más complicado por vivir en zonas remotas geográficamente que no llegan las comunicaciones con facilidad. O sea, generalmente son desiertos, zonas de selva densa, montañas muy aisladas. Como decimos, pues cada vez más complicado porque se llega a todos sitios, los misioneros, el turismo, complicado mantenerse aislado, pero es uno de los factores y el otro, el más determinante, es el nomadismo. Casi todas las sociedades con las que trabajamos en el proyecto Las Places son nómadas o seminómadas, que están en permanente movimiento. Entonces, eso hace que los niños no vayan a la escuela. Hay muy pocos casos, ¿no? Donde el gobierno pues hace escuelas móviles, ¿no? Con las tribus. Y entonces, al no ir a la escuela y al no estar asentados en un sitio donde haya hospitales, misiones, escuelas, pues se preservan. Después, Ramiro preguntaba sobre la tribu más interesante, que, bueno, eso es muy complicado. Ahora que estamos con esta colección de guías etnográficas que hemos empezado con Angola, pues tenemos las tribus angoleñas muy presentes, ¿no? Y bueno, desde los Handa hasta los Engendelengo, cada una más fascinante, ¿no? De alguna manera los Chimba, que tú pudiste conocer, que yo todavía no conozco, pero los descubriste así pues, con una verdadera exploración, pues podemos decir que el misterio que hay atrás de esta etnia, que son, los hemos definido como la tribu, ¿cómo la hemos definido, Aníbal? La tribu invisible. Invisible, ¿no? La invisible, porque costó y no, y unos decían que se habían extinguido, otros que se habían ido, que no estaban, y tú los. Pues ahora sería una de las tribus de las preferidas, ¿no? Sara comentaba sobre el tema si nos frustraba a veces esta idea de no poder ayudar a algunas tribus a preservarse, ¿no? Porque, como siempre hemos hablado, el proyecto de las especies no solo es viajero, sino intentar colaborar de formas realistas con estas etnias, estas últimas tribus, a poder preservarse, si así ellas lo deciden.
Entonces, bueno, es un camino que hemos elegido, tanto Aníbal como yo, de intentar enfocar las cosas así. Y sabemos que es utópico, es muy difícil luchar contra las presiones del mundo y de los fenómenos transformadores de las sociedades. Todos estamos en permanente cambio, pero al menos que ellos dotarlos de un poco de fuerza y para decidir. Entonces, bueno, sabemos que es una batalla en parte perdida, pero nos gusta batallar y ahí estamos, ¿no? Hasta el final. Marcos preguntaba sobre los valores tribales. Eso tampoco nos gusta caer en tópicos, ¿no? De romantizar sobre el buen salvaje, ¿no? Las etnias pues son humanas como todos, las tribus son simplemente otros tipos de organización social. Y ellos, claro, nos hablan mucho de elementos estéticos. Mira, Aníbal, el impacto que ha tenido las tribus, la estética tribal en él, ¿no? O sea, va tatuado, perforado, la cresta mohicana. A ver, no, eso, coñas aparte, el tema de la estética nos atrae mucho. Otras maneras de interpretar la belleza, de vestirse, de tatuarse, de mostrar identidad a través del cuerpo, nos fascina, pero luego también, gente, son sociedades muy gregarias y bueno, y con unos valores interesantes, cada una con el suyo, ni mejores ni peores. Bueno, Claudia estaba interesada en estudiar antropología. Es una carrera compleja, en el sentido que pragmático. En España pocas salidas hay, si no es la docencia, está bastante ahogado el tema. Yo, en mi caso, pues lo he enfocado al tema del turismo responsable, a intentar aplicar los conocimientos, a divulgar sobre las etnias, a escribir y a compartir con viajeros la experiencia de estar con otras sociedades que piensan diferente y tienen otra estética. Y finalmente, un tema interesante que es recurrente, que es el revival cultural, ¿no? Que bueno, es un anglicismo, pero sería como la recuperación de cosas que están en decadencia o que están en fase de cambio o que han desaparecido hace pocos años o algunas décadas. Entonces, a nosotros nos interesa la parte experimental de cuando estamos con tribus y vemos con fotos antiguas de hace 20, 30 años que hacían algunas prácticas que ahora están en desuso o se están perdiendo, pues abrir el debate de por qué está cambiando. A menudo es por influencia exterior, muy a menudo, por desgracia, es por influencia misionera, que dice que, bueno, que la escarificación, el tatuaje, el piercing es pecado, es una cosa primitiva, hay que vestirse, hay que ir a la escuela, hay que pasar por el tubo, pagar impuestos, ¿no? Como ¿no? Ser esclavo del sistema. Y nosotros decimos, bueno, planteamos que en Occidente pues muchas cosas se están poniendo en duda, ¿no? Y que es una lástima que pierdan elementos que los hacen únicos, especiales y además que les favorecen en ciertos aspectos. Al menos ya empezamos abriendo el debate, ¿eh? No venimos a imponer nada ni a recuperar cosas que a veces, pues por circunstancias que incluso no dependen de las tribus, pues son difíciles o casi imposibles de recuperar. Pero abrimos el debate y nos planteamos ciertas utopías de recuperar. Y en el caso que nos va a aparecer de los pigmeos vaca, hemos visto un revival del afilamiento dental, que ahora lo comentará también Aníbal, que estuvo hace poco con ellos. Pues bueno, básicamente estas preguntas que nos habéis hecho y bueno, que nos gusta responder. Bueno, yo te agradezco que hayas sido breve, es todo un logro. Y pregunta Tatiana si la gente nos puede hacer preguntas ahora en el directo. Sí, podéis escribirlas en el chat, yo voy tomando nota y al final de la sesión responderemos a las que podamos y las que no, pues la próxima semana. Hoy, una vez que hayamos respondido a las preguntas sobre Angola, que estaban pendientes de la vez anterior, como sabéis, vamos a hablar de Camerún. Camerún es otro de esos lugares remotos, otro de esos last places, y de hecho fue eso lo que a mí me llevó hace 10 años a querer visitar ese país, uno de los menos visitados de África, que precisamente por eso me llamaba la atención. Joan, quiero que expliques brevemente también, para ya entrar en materia, cuál es tu relación con Camerún. Bueno, pues fue el primer país que conocí con 10 años, con mis padres.
por motivos profesionales de ellos y, bueno, fue mi primer impacto de África negra y de África, del continente africano. Eso ya tiene un impacto, ¿no? Simbólico es una edad que, bueno, estás en proceso de, ¿no? de cambio, ¿no? Hacia una adolescencia y estás, bueno, también formando tu identidad. Y eso me marcó sin duda, ¿no? Ese es el elemento, ¿no? Y recuerdo sobre todo el calor y, ¿no? el olor a fruta podrida y mi primera interacción con gente africana. Yo nací a finales de los 70 y en España, en Cataluña, no había apenas negros y eso pues fue un impacto. Mi rey era el rey Baltasar y me daba pavor que por la noche subiera su majestad de color a casa de mi abuela, que es donde pasaba los reyes la noche previa a la Epifanía, y me da terror el señor de color. Entonces, bueno, fue un impacto y me marcó para siempre, ¿no? O sea, yo siempre digo que mi abuela María, que era campesina, analfabeta, con sus historias, pues me marcó mi infancia y mi interés por los mundos que desaparecen y, lógicamente, esa interacción con África a muy temprana edad. Entonces, bueno, luego he ido volviendo a Camerún hasta que hace unos años pues monté un receptivo que fue un poco el origen del proyecto Las Places, ¿no? De montar un receptivo para dar respuesta a gente que me decía, ay, tú conoces bien Camerún, me puedes llevar allí, me puedes dar algún consejo, y ahí empezó el mezclar la antropología, el interés por las tribus, por el arte, con el turismo. Y ahí es donde en ese elemento escribí la guía rumbo a Camerún de Laertes, de la editorial Laertes, y ahí es donde nos conocimos, ¿no? Con este expertise en el tema y tú queriendo introducirte en el África tribal, ¿no? Por la Exactamente. puerta grande. Sí. Fue el primer país del África subsahariana que visité. Yo solo había estado en Marruecos y en Egipto. Y después de eso, Camerún, un gran salto. Fue en el año 2010 cuando coincidimos allí. Tú eras el guía de la expedición en la que yo viajaba a Camerún. Fue una prospección, ¿no? Porque creo que descubrimos varias zonas juntos. Sí, sí, sí. A ver, el hecho de que lo enfocamos fue un viaje, no recuerdo de cuánto duró, pero hubo un poquito de todo, que es un poco la marca país, ¿no? De hecho, ¿no? Camerún es conocido en el mundo del turismo como el África en miniatura, porque es un país alargado, un triángulo isósceles, ¿no? Que va desde el lago Chad, que es ya pre-Sahara, o sea, desierto, hasta la selva ecuatorial, hasta el Ecuador. Hace frontera por el sur con Guinea Ecuatorial. Entonces así se planteó. Era de uno de los primeros viajes que yo hacía con gente, todo un perfil parecido, gente exploradora, con ganas de... Y entonces era un mix de unas rutas que yo más o menos ya conocía, algunos sitios que por haber estado allí tiempo y que ya conocía, y luego exploramos otras nuevas. Eso es un poco marca de la casa, ¿no? Siempre un elemento... un elemento menos controlado, o no controlado del todo, para que haya más sabor a sorpresa, ¿no? A que descubres cosas, ¿no? Incluso para el mismo guía, para no hacer las cosas muy repetitivas, pues que haya un puntitos de que no las tengas todas y que pueda... Y eso se nota en un viaje, sea en un grupo más pequeño o más grande o a dos, ese punto del thrill, ¿no? Esa excitación de que estás descubriendo algo y conjuntamente con otra gente, ¿no? Y ahí sí se planteó el viaje, ¿no? Hicimos un poquito de fauna, ¿no? En la zona de la selva de Sanaga, en Pongosongo, y luego Sí. nos enfocamos más en la parte tribal, etnográfica. Voy a ir mostrando algunas fotos de aquel viaje de hace 10 años mientras comentas. Estas son fotos de Pongosongo, del santuario de chimpancés que hay en el delta de Sanaga. Eso es Cuando yo una era más zona joven, que es muy interesante, cercana a Duala, la capital económica, al puerto. Es una selva primaria, un 80% primaria, el resto ya es secundaria o terciaria, porque es una reserva que la declararon los franceses en los años 30 para proteger al colobo satanás, que es una especie no endémica del todo porque está en otras zonas, pero
es una de las pocas zonas donde se encuentra el colobo, que generalmente es blanco y negro, y allí es rojizo, por eso el nombre de Satanás. Y hay presencia de elefante de selva y chimpancé salvaje. El gorila se ha extinguido en esa zona y el proyecto este de Pongosongo, que ahora ha pasado a llamarse Papai, proyecto Papai, ahora lo gestiona otra gente un poco más seria, porque lo que vivimos allí, eso bueno, creo que es irrepetible y que era, bueno, una interacción con primates que estaban en proceso de recuperarse de traumas. Entonces, bueno, conocías el proyecto. Pero aparte de ver a los primates, a los chimpancés de cerca, incluso poder interaccionar un poco con los pequeños, que bueno, eso es poco polémico, porque en principio no, la etología dice que mejor no tener contacto con los humanos, pero bien, eran algunos que ya venían de estar 3, 4 años con humanos, ¿no? Y bueno, quizá estos ya no podrían volver más al estado salvaje, ¿no? Por su ya familiaridad con su pariente, ¿no? Su pariente ejecutor. Entonces allí, aparte de lo que digo de los chimpancés, el entorno. Es un lugar histórico, allí es donde se asentaron los alemanes en 1884 por primera vez, en un pueblecito que se llama Marienberg, que hay un cementerio, una iglesia de la época. Y claro, eso es historia, ¿no? Nos gusta siempre contextualizar las cosas y ponerlas en valor, ¿no? Decir, ostras, aparte de naturaleza y el impacto de ver a los chimpancés, que es un animal impresionante, por mucho que lo hayas visto muchas veces, siempre es fascinante la mirada. Pero es un lugar histórico para la historia de Camerún, ¿no? O sea, eso se llamó Camaroes por el río de los Camarones, lo nombraron así los portugueses, que fueron los primeros occidentales en llegar ahí. Y luego se lo quedan los alemanes tras el Tratado de Berlín de 1884 y allí se asentaron por primera vez comerciantes, bueno, comerciantes alemanes, y allí hay todavía restos de esa arquitectura colonial perdidas en la selva, que de eso hablamos un poco en uno de los posts del blog de las Places. Eso es interesante, arquitectura, da mucho juego visual. Y luego, claro, está la recompensa de poder, estas imágenes que muestra Aníbal, ¿no? De estos chimpancés ya adultos, ya que han criado en las islas, porque este proyecto que se llama Papai, pues recupera del trauma, ¿no? A los chimpancés, pues son la mayoría víctimas de la caza furtiva, ¿no? Matan a las madres y los aldeanos de los poblados pues se quedan a la cría como una mascota. Y bueno, luego pues esta organización va y los recupera y primero los destraumatiza con un sistema, ¿no? Psicológico, etológico, y luego los liberan en unas islas muy grandes que las compraron a la comunidad local y para luego ya dejarlos en el parque de Duala Sanaga, que es esta selva primaria. Pues ahí empezó un poco el viaje, así intenso, ¿no? También simbólicamente, donde llegaron los primeros europeos, ahí a aventureros, misioneros, románticos, militares, buscadores de fortunas, y todos penetraron por el río Sanaga, por dos ríos, el río Wouri y el río Sanaga, que son los ríos de los camarones, porque hay mucha presencia de este crustáceo. Entonces sí, luego que esto es la selva, es el sur. El sur es selvático, húmedo, de mucho aroma, a mango como podrido básicamente, ¿no? Y después cogimos un tren colonial, eso también fue otra aventurita, Sí. un tren de los años, bueno, colonial, postcolonial, pero bueno, da rollo de otra época, mira, ese tren que tardas una tira de horas, eso da sabor. Al final el viaje, Sí. mucho también el trayecto, ¿no? Bueno, el vivir también como ellos. Y el tren siempre nos lleva al siglo XIX, ¿no? Cuando se expandió el mundo con la industrialización y el camino de hierro. Y esto llega hasta Gaundéré, que es la primera ciudad así más islamizada, que está en la meseta de la Adamawa.
Esto era la época de lluvias, fuimos también a explorar, eso sí que nunca lo habíamos hecho, en un reino, el reino de Idol, ¿te acuerdas? Que era Sí. de una etnia, un grupo de fulanis, de una arquitectura espectacular, toda decorada. Pero claro, íbamos con una furgoneta y entonces teníamos una infraestructura más precaria, la furgoneta, y nos patinó un poco por... O Sí. sea que, bueno, hemos sobrevivido estos 10 años con todos estos retos que la Sí. vida nos ha puesto y lugares... Sí, estoy yo con pelo corto cuando... antes del cambio. Esto era cuando fuimos a... Esto es el norte, o sea, después de esta ciudad donde llega el tren, vamos a un valle, que es el Valle de Faro. Es un valle precioso en mitad de unas montañas, los montes de Bocre, y al final, en la frontera con Nigeria, están los montes Atlántica. Entonces, este valle está gobernado por un emir, que allá les llaman lamidos. Él es fulani, que son la etnia, la casta dominante, y luego alrededor hay todo de minorías étnicas, que era nuestro objetivo en esta expedición etnográfica. Entonces, ahí sí está Aníbal con su chilaba, ¿no? Porque la idea era, éramos el primer grupo de viajeros que entrábamos en este reino. Hasta entonces, el poco turismo italiano se había ido a otras zonas de montañas más al norte. Entonces, yo avisé a través de nuestro guía local que informaran que íbamos a llegar. Entonces, nos pidieron una manera como homenajear nuestra llegada y mostrar que tenían ganas de hablar de esta idea de traer turismo que respetase la cultura, que se adaptase, que conviviese con ellos, que conociese sus dificultades, sus sueños, sus retos. Pues nos propusieron pues hacernos una fiesta de bienvenida. Entonces, bueno, organizamos traer unas chilabas para pues, mimetizarnos más con el entorno, y también forma parte del juego del turismo, ¿no? Un poco el show bueno, de compartir un momento divertido y fotogénico. Entonces allí, en el reino de Huangai, que será a los pies de los montes Atlántica, que allí es donde fue un poco nuestra meta Atlántica. Significa en lengua kanuri, que es una lengua del norte de Camerún, significa donde Alá no ha llegado todavía, Atlanticam. Entonces allí vive de hecho, viven 3 grupos étnicos distintos, todos bajo el nombre de Coma. Coma quiere decir el pueblo perdido, porque, bueno, eso son historias largas. Hay una guía que se llama Rumbo a Camerún y bueno, y los posts que iremos subiendo al blog, pues quien quiera profundizar un poco más en el tema, esa es la guía, Esta es la la primera guía y única guía que hay en español, que la ha escrito aquí el sobre amigo Camerún. Joan. Sí. Así Sí, que hay que un poco recauchutarla, porque está ya un poco obsoleta. Ya los teléfonos nadie te atiende. Pero bueno, sí, es un poco histórica. Fue la primera guía que escribí. Y, y bien, los Atlantica. Eso es un lugar mítico y hay un post en el blog que hablamos de eso. Primero, es uno de los últimos lugares en África Central y Occidental, esa parte de África, donde se ha preservado la desnudez, ¿no? La forma de vestir original, que es, que es antes de la llegada de la ropa. O sea, los textiles, el algodón llegó por el norte, desde los países del Magreb, desde Egipto, y fue penetrando, y las técnicas ¿no? del telar llegaron hace muchos siglos, pero tardaron en llegar a África. Hasta entonces se había utilizado corteza de árbol, hojas, cuero para cubrirse a las partes íntimas, o iban simplemente desnudos, con algún hilito alrededor de la cadera. Eso ha desaparecido. ¿Por qué? Pues como el mundo ha cambiado, ¿no? Todo hubo una aceleración a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 45, la ropa se expandió por el mundo. Hubo cambios con la guerra, supongo que tras el coronavirus habrá también cambios, son cambios mentales, económicos, ¿no? Se habla, ¿no? Habrá más trabajo online, cosas, ¿no? Lo que estoy haciendo
ahora, lo que estamos compartiendo con vosotros. Yo era un poco anti y ahora ya es una realidad y esto creo que vino para quedarse. En el 45 hay una expansión de las ropas cambian y las potencias europeas coloniales deciden asimilar a sus pueblos, a los pueblos de las colonias por el trauma de la guerra, ¿no? Hemos sido casi ocupados por Alemania. Entonces hay una campaña de asimilación y en parte es la educación universal para las tribus, para las etnias de las colonias y ropa. Entonces podemos decir que la desnudez desapareció en África en el 45 o a partir del 45. Es así como un titular. Pero queda una isla de resistencia, que es ahí donde subimos con Aníbal, un trekking. Fue un trekking, bueno, no sé cómo lo recuerdas tú, la ascensión. Pues para mí fue muy, muy duro. No recuerdo exactamente cuántas horas fueron. También es cierto que yo no estaba tan en forma antes, pero Claro, le dabas más al tiki-tiki. también es verdad, antes fumaba. Llevo ya 3 años sin fumar. Claro, Pero no, sí, antes de la transformación de Hulk, ¿no? O sea, haces maratones, o sea, sí, pero a mí me resultó te cuidas, bastante, eras un despojo en esa, sí, por entonces. Tú haces emocional como y el físicamente, Benjamin, como ese, ¿no? Que te va rejuveneciendo a medida que... No, como pero el no, Benjamin Button. es cierto que fue durillo Sí. y porque lo que decíamos, porque esa gente se ha mantenido desnuda y todavía viviendo en su mundo por voluntad propia. Ellos se refugiaron allí escapándose de la islamización. Se calcula que fue a finales del siglo XVII que se van del lago Chad, de la zona del Chad, ¿no? Que es más las planicies, y emigran a esa zona, a esas montañas que la gente del valle les llama Alanticam, donde Alá no ha llegado, donde se mantiene la religión africana, ¿no? O animista. Entonces tienes gente así. Cuando yo lo descubrí unos años antes a otros pueblos menos aislados que fuimos con Aníbal y vi las mujeres, cuando más abajo ya muchas jóvenes pues ya visten con camisetas o con ropa que le llaman africana, con telas de estas estampadas. Pero a medida que vas metiéndote más arriba, pues sí, se mantiene las hojas, ¿no? Es una especie de acacia sin pinchos, donde que sacan las hojas y se las cambian cada 2 días para cubrirse las mujeres. Los hombres llevaban un calzoncillo de algodón, de influencia de los pueblos del valle, y actualmente ya muchos visten ropa más europea. Pero las mujeres siguen resistiendo con el ramito de hojas que les tapa, ¿no? El sexo bueno, y el culo, ¿no? Y, y otra característica de ellos es, bueno, su arquitectura. Vienen en pueblecitos así de adobe, muy defensivos, en zonas muy recónditas de las montañas y fuman en pipa. Los hombres toman rapé, ¿no? Que es un tabaco que snifan, y las mujeres fuman unas pipas preciosas hechas de... ¿No compraste tú una pipa a ver, sí, esta mujer que murió Sí, hace tengo 2 alguna. años, esta era la comadrona de uno de los poblados. Era una mujer ya muy mayor, era la que... Es una sociedad patriarcal, pero las mujeres tienen bastante a decir allí. Algunos roles importantes sociales de pacificación social, como es la gestión de las historias, ¿no? La historia oral la llevan las mujeres mayores a pues, traer niños al mundo, pues es un rol importante. Y sobre todo las adivinas. Ahí hay una gente que no es la curación tanto física como mental, ¿no? Como espiritual, pues usan una especie para interpretar cosas. Como muelen, esto sí, como muelen el grano, um, ellos no tienen este sistema ¿no? del cuenco de madera y el palo, todavía muelen encima de las rocas graníticas. Es un pequeño paraíso que nosotros dijimos tras visitarlo, eso se tendría que preservar. Otra cosa que vimos, Aníbal, no sé si te acuerdas, por la noche organizaron una danza con una máscara que jamás, o sea, yo he vuelto otras veces allí, tú la última Mm. vez, como es la zona fronteriza con Nigeria,
allá no te permitieron Mm. llegar hasta ahí, es una zona caliente, ¿no? Por temas de Boko Haram, y fuiste a otra tribu, los Sí. Dupa, que son también montañeses. Sí. Pero cuando fuimos hace 10 años, hicieron una ceremonia nocturna con una máscara. Ujú. ah, Yo, y en la última ocasión, ahora cuando he vuelto después de 10 años, sí que vimos una ceremonia con una máscara en los Dupá. Te enseño la fotografía, que había como sí, unos chamanes haciendo un ritual con máscaras allí. Pero esto es en los Montes Bocre. sí. Esas son máscaras más de como el rollo esta que tengo arriba, que es Chokwe, que es de la frontera entre Congo y Angola. Estas son más antropomórficas, o sea, claramente es la cara de alguien, generalmente gente que ha muerto, y entonces cuando la persona se pone la máscara, adopta la identidad del pariente muerto, ¿no? Quiero comunicarme con mi primo que murió con un accidente de moto, ¿no? Te pides a un especialista en máscaras, que es alguien que conoce la técnica y reproduce elementos característicos de las facciones, ¿no? Del fenotipo del muerto. Entonces, durante estos rituales, tú te comunicas, ¿no? Son como catarsis para gestionar duelos en general. Entonces, la que vimos en los Montes Arantica era más, no tenía las facciones humanoides, no era antropomórfica, tenía como un aspecto más monstruoso, porque a veces representan animales totémicos, animales que han sido importantes o lo siguen siendo, búfalos que cazaban o algún pájaro que es importante para alguna razón. Sí. Eso era Mira, muy grotesca, aquí tengo sí, algunas de las pipas. sí, sí, sí. Tu colección de pipas. Ahora que no fumo, Que las traes para regalar a gente y luego te las quedas, ¿no? no, las tengo aquí. En fin, no, para regalar no traigo. No sé si quieres Pero hablar de los Dupá, que ya hemos hablado de los Coman. Bueno, los Dupá que están en los Montes Bocre. Es una zona cercana también a la de los Doguayos, ¿no? Famosos por la novela del antropólogo inocente de Barley, sí, que también los sí, visitamos en este último viaje. Y luego sí, hicimos el trekking, que este fue bastante más suave para sí, estar con los Dupá. Y ahí coincidimos justo la noche que estuvimos arriba, era noche de luna llena, e hicieron una danza en honor a la luna llena justo en el momento en el que asomaba la luna por el fondo de las montañas. Y sí. fue increíble, a la gente le encantó ese momento. Claro. Eh, Eso de la luna sí, llena, perdona que te vuelva a sí, sí, cortar una vez más, no, pero no, es que mi abuela, que era campesina, era durante la luna llena que aprovechaba para podar árboles frutales y hacer injertos, ¿no? A otros, ¿no? O sea, un cerezo borde, ¿no? Que no daba buenas cerezas, pues aprovechaba la luna llena para hacer eso o para plantar, ¿eh? Que, bueno, ya dicen, ¿no? El hombre lobo, ¿no? Los licántropos, la gente está nerviosa durante las lunas llenas, la naturaleza está más activa, ¿eh? Por temas energéticos, ujú. bueno, que tú lo explicarías científicamente, Bueno, pero es importante todavía para muchas sociedades, incluso en las ciudades urbanizadas y postindustriales como la nuestra, pues hay un elemento mágico todavía en las lunas llenas. ¿Sí? sí, sin lugar a dudas, sí. Estas son Sí. algunas imágenes de allí. Los Dupa, eso también, allí no fuimos, todavía no los habíamos visitado, no los había. De alguna manera, los Dupa es otro pueblo montañés de África Central. La mayoría de pueblos que viven en las montañas han descendido desde los años 30, ¿no? Y con esta aceleración que comentábamos tras la Guerra Mundial, hubo un proceso de modernización de las colonias y políticas pues, desarrollistas. Y casi todos los pueblos de montaña se han abandonado. Casi todo el mundo ha bajado al valle, pues con promesas de mejor vida, ¿no? Lógicamente la vida es más cómoda, los campos son más grandes, tienes mejores cosechas, el agua está es más fácil de acceder. Y luego están las influencias externas, básicamente, que es la escolarización, un modelo occidental basado en el modelo militar prusiano, o sea, que es otro tema. Después están los hospitales de medicina occidental,
o el comercio, que entras en la sociedad capitalista. Ese es el gran cambio que transforma y que crea cambios radicales en estas sociedades que se han mantenido hasta entonces pues con de autoabastecimiento y con su propio, ¿no? En su propio mundo y sin, ¿no? Con conexión con la sociedad mayoritaria que los rodea. Sí, Y los dupas son eso, ¿eh? bueno, uno de los elementos que hace que conserven la cultura, como bien has dicho, es la orografía, es decir, el hecho de que viven aislados en montañas muy altas o en sitios menos accesibles. Eso podemos decir que conforman un grupo que viven en las montañas y como digo, eso hace que la cultura se conserve. Otro de los elementos que puede hacer que la cultura se conserve es el hecho de no estar establecidos en un lugar, ¿no? De ser nómadas o seminómadas. Y si te parece, hablamos de esos otros grupos que tienen una vida más nómada, como empezamos por los Bororo y si quieres claro, que seguir están en la con zona, sí. con los pigmeos, sí. Uh-huh. Eso también en su momento fue tu primera interacción con gente tribal tatuada, ¿no? ¿No? Sí, sí, fue la primera vez. Es algo que impresiona, ¿no? Sobre todo Este hombre porque... tiene el cuello también tatuado, ¿no? Sí, Sí. El sí, caso de los Bororo tienen un híbrido de escarificación, que es corte profundo con gilet o con cuchillo, y tatuaje, o sea, hay ambos, como tienen la tez clara, pues son semíticos, ¿no? Son de gente de origen, ¿no? Del Cuerno de África. Ya veis que el tono de piel es menos oscuro, entonces da pie a tintar el dibujo, ¿no? A tatuar, ¿no? sí. Y sí. Nos preguntaba alguien si estos Bororo son los mismos que se ven en Benín. Como Mira, hemos... sí, a ver, esto es una gran pregunta y de hecho siempre sabemos que Aníbal va a sacar tarde o temprano un libro sobre diferentes tipos de fulanis, porque ya ha visitado muchos, o sea, desde Senegal hasta Sudán del Sur y hasta Sudán, o sea, van desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Los fulani, la nación, el pueblo Peul, diferentes nombres, la misma nación. La misma nación. Como hay grupos que se han separado hace muchos siglos, su parla, su habla, es ininteligible casi. Es como el árabe que se habla en Marruecos y el árabe que se habla en Kuwait. Sí, hay algunas cosas que sí, pero el árabe informal de la calle pues parecen lenguas distintas, aunque etnolingüísticamente pues es la misma lengua. Sería el mismo caso que los Fula, que su lengua se llama Fulfulde, que con mi mujer intentamos pues aprender la lengua porque Camerún era un lugar que siempre nos ha encantado y es la lengua dominante en el norte y es fácil de aprender. Es un poco como el suajili, ¿no? Ahora no vamos a entrar en, ¿no?, cómo se construyen las frases, pero es una lengua bastante sencilla y hay varios diccionarios, sobre todo francés, fulfulde. Entonces, yendo a la pregunta, que siempre me enrollo con una persiana, ¿son los mismos? Sí y no. Hablan la misma lengua o dialectos parecidos, por lo tanto, pertenecen al mismo grupo neolingüístico. Una definición de etnia es compartir una lengua común, pero la estética es diferente. Y el concepto, muchos grupos tatuados del norte de Benín, tú les dices, ¿cuál es tu grupo étnico? ¿A qué pueblo perteneces? Y muchos de ellos, los más tatuados, hablan de Borgu. Nosotros somos los Borgu. Entonces, su afiliación étnica es más al imperio al cual pertenecieron que a la etnicidad fulani. O los Wodabe del Níger o del Chad, pues utilizan la terminología Wodabe. Bororo, de hecho, en términos generales, es una palabra más bien despectiva que quiere decir el paria, el que camina, el que no... Es como pues, un poco paleto. Pero, como casi todos los grupos étnicos que viven en el norte de Camerún y partes del Sahel los denominan Bororo, muchos aceptan esta terminología, pero ellos
generalmente se autodenominan Pullo, Pullo. Pullo se derivó en Fullo, Fular, Fulani. Es fascinante, es un pueblo que son como casi 40 millones, ¿eh? O sea, hay muchos, desde Senegal hasta Sudán. Y cada zona tienen sus particularidades. El otro día le pregunté a Mulay cuántos grupos fulani hay en Mali. Y me dijo 3. Y me dijo, hay los nómadas, que les llamamos Bororo, que son los más puristas, los que se han mezclado menos con los otros grupos étnicos, que mantienen más la escarificación. Están los sedentarizados, pero que conservan rebaños, que a menudo los dan a los bororos para que se los lleven, pero estos ya no se mueven. Y están los que se han urbanizado, que viven en las ciudades. Y dentro de estos hay subgrupos. Entonces, bueno, yo me animo claro, si somos puristas, diríamos que es el mismo grupo étnico, los mismos que hay en Mauritania, que en Mali, que en Burkina Faso, que en Nigeria, que en Chad, que en Sudán, que en Sudán del Sur, también hay en el norte de Sudán del Sur, hay fulanis, hay este grupo nómada. Pero en cada zona han absorbido elementos de las tribus locales y han marcado estéticas propias, tan propias que uno visualmente diría que son tribus distintas. Es muy interesante y para un etnofotógrafo como tú, pues da mucho juego y además son los grandes conservadores de las tradiciones en África. Es que porque ese espíritu nómada... Sí. Otra cosa de la que podríamos hablar un día es de la modificación corporal. Podríamos hacer un directo solo hablando de eso, ¿no? Porque Sí. tiene muchísimo, obviamente, de simbólico, por un lado, de identitario, y también hay esa relación que hemos comentado esta mañana, creo que ha sido en privado, esa relación que existe entre el sufrir por la estética, ¿no? Un proceso de sufrimiento como el que también pasamos aquí, las personas que nos tatuamos o las personas que se someten a una operación estética, etcétera, para ubicarse a nivel visual, a nivel estético, con la identidad que más cómodo te sientas, ¿no? Eso es algo que como antropólogo supongo que conoces Sí, bien, eso que toca es más muy interesante. ya casi el psicoanálisis, Sí. porque entramos en... Yo, al final, cada vez a medida que me adentro más en estos temas, me doy cuenta, y te pasará algo parecido, ¿no? Que aparecen más preguntas y menos respuestas. Sí, eso es bueno. Que yo sé que, por ejemplo, un pueblo que tiende a asimilarse a una cultura dominante, que generalmente hoy en día es la occidental, para definirlo de alguna manera, la judeocristiana, capitalista, un tipo que también es para analizar eso, ¿no? Pero es la conversión de lo que es tribal y lo que no es tribal. Uno que se convierte deja de tatuarse o modificarse el cuerpo. Es una observación así, ¿no? No empírica, de observación. El trabajarse el cuerpo, el modificárselo, hay una connotación con algo muy interno. Tú que eres científico y que... ¿no? Pero hay un punto de que habla de cosas muy internas y muy psíquicas y sin muy duda. mágicas, Es un momento de muy meditación. abstractas. Sobre todo una modificación que va a ser para siempre, es un Claro. momento que además la estás notando como la hacen en tu cuerpo, la estás Sí, sufriendo, sí, te sí. duele y sabes que va a estar siempre ahí. Es un momento Claro. como, Y que como te va a de marcar tántrico, en el de grupo, meditación. en un mundo que la gente tiende a asimilarse para no perder ese carro, ¿no? De la modernización o tal, y el miedo a ser diferente. El buscar eso, claro, en Occidente es frente a la confusión buscar dónde agarrarse a veces, ¿no? Aunque se caiga en tópicos, pero hay un elemento de estos en recuperar cosas ancestrales que se han perdido, conexiones con la naturaleza, porque claro, es que cuando tú cortas, conoces. Ahí donde se marca es tú redescubres tu cuerpo y sensaciones que han quedado latentes o como adormecidas, ¿no? Sí, Bueno, eso para otro tema, porque aparte es que aquí jugamos con el análisis casi filosófico, ¿no? Tal, con lo visual, que vamos es a un seguir poco... que se nos va el tiempo. Sí, sí.
Vamos a Los seguir pigmeos, ¿no? Que son tu el tribu siguiente grupo preferida. étnico, exacto, con cosmovisión propia, bueno, alejados del sistema mayoritario y que también son autosuficientes, como muchos de estos grupos étnicos. Voy a ir Mm. enseñando fotografías de estos pigmeos vaca. Bueno, voy a enseñar primero una de hace 10 años, de cuando estuvimos ahí hace 10 años. Súper Y elegante tú con una camiseta del... republicana. Vale, pues ya apuntadas maneras. Sí, sí, eso fue... Los Baka, Ba, quiere decir pueblo, en bantú. Aka. Aparentemente es como que decir el pueblo que anda. Pues son nómadas. Esta sociedad solo se encuentran en Camerún y en Gabón. En Centroáfrica, justo al otro lado del río Sanga, ya les llaman Aka. Y hablan dos lenguas distintas, por lo tanto son dos etnias distintas. Lo que pasa es que la economía los une, porque son todavía recolectores y cazadores. En el caso de los pigmeos, de la mayoría de África, ¿no? Que también es un tema intenso porque es una palabra mítica, ¿no? Pigmeo, también podemos decir que tiene connotaciones. Ellos son los Baka. Entonces, allá les llaman le pigme, los de pigmis, pero ellos tienen su nombre, de su pueblo. Este que está aquí era un curandero, ¿no? Como un Sí, sacerdote, sí es el chamán, sí. chamán, sí. Tienen un problema este grupo. Lo que decíamos, ellos es el nomadismo, pero viven en un ecosistema muy frágil porque tiene la amenaza de la marabunta del mundo humana, ¿no? Que es la necesidad o gula o locura de minerales y de maderas para decorar nuestros apartamentos y nuestros muebles. Entonces, ellos viven en bosque primario sobre todo de África Central. Están entre Congo, Camerún, República Centroafricana, Gabón, algunos quedan en Ruanda, Uganda, en el corazón de África. Entonces, claro, ellos dependen de los recursos que les da del bosque, ¿no? De hecho, su deidad, ¿no? Tienen una conexión con el mundo espiritual, de los ancestros, los animales totémicos, pero es de Yengi. Yengi quiere decir madre selva, es su dios, es la selva, la que les da todo y la que les quita todo. Les da fruta, animales que cazan, que recolectan. Ellos sobre todo recolectan más que cazar. Recolectan y lo hacen las mujeres en general. Entonces la mujer en la sociedad vaca es la que controla muchos aspectos de poder. Pero también les quita la selva porque también hay sequías naturales en la selva y bueno, entonces han de emigrar, ¿no? Por eso son nómadas o seminómadas. Nómadas al 100% solo queda un 10-15% de vacas. La mayoría, desde lo que comentábamos, después de la Segunda Guerra Mundial hay unos planes de asimilarlos y los fuerzan a asentarse al lado de las pistas o carreteras que los europeos abren en la selva africana. Entonces, bueno, entra el impacto de la sociedad sedentaria. Aquí Aquí vimos... ves, esto es respecto a la alimentación. Cuando estuvimos ahí en esta última ocasión, vimos cómo recolectaban estas setas tan enormes. Son Y setas vimos, alucinógenas, ¿no? no, Igual que tú consumiste. y No, sí, vimos sí, son como una cómo especie cazaban de... Sí, sí. estos roedores, sí. Especies en el peligro de extinción. No, esto parece como que es una rata o Sí, sí, como era una un rata, yo gálabo. creo que No, es sí. como ¿sí? ¿O es un roedor o es más como un tipo Esto era mustélido? yo diría que es un roedor. Sí, es como una Bueno, rata, ¿no? pues sí, para Y eso es para consumo. Es uno de los últimos, son fascinantes. también vimos Sí, a los chamanes, ¿no? Recolectando las raíces, los troncos sí. para la medicina tradicional. Que en el caso del chamán, el chamán es como un sacerdote, es una persona que tiene conexión con el mundo abstracto mágico, ¿no? Con el mundo de los espíritus, de los muertos, y a la vez es el que cura, ¿no? Porque no solo se cura
las enfermedades no físicas, sino también las del espíritu, ¿no? Las del alma. Entonces, y son los que controlan el tema de, ¿no? Las ceremonias que generalmente son por la noche, Sí. ¿no? El Yengi, ¿no? Que es el dios, la madre selva que sale para informar de cosas, para traer, Exacto. ¿no? A Esto veces es paz social. esta ceremonia del Yengi la vimos allí porque, bueno, yo quise ver el afilado de dientes, eso que hemos hablado antes, ¿no? Que se afilan los dientes, entonces nos dijeron que tenían que consultarlo con los dioses, hicieron este ritual del Yengi por la noche, con danzas, cánticos toda la noche. Comenta Carlos Micó, que estuvo también en este viaje, que la especie es una rata gambiana. Así que yo, pues nos fiamos de él. Sí, sí, él es el especialista en Y es bueno, y el ecosistema es bichos. este, es la selva. Sí, sí, el entorno, cuando uno viaja, como sabemos, es una mezcla de cosas, ¿no? Es la experiencia, pero realmente el meterse en la selva, en un ecosistema para nosotros hostil, porque somos mediterráneos, somos urbanitas, la selva es dura, es húmeda, huele a moho, te puede llover, pero es preciosa, hay que estar muy abierto de miras, muy abierto de pulmones, porque allá el oxígeno, hay mucha putrefacción. Y luego vive esta gente allí, mimetizados en el entorno. Esto es muy emocionante poderlo vivir. Y bueno, en tu caso que pudiste ahí ese elemento, ¿no? Pues especial, ¿no? De tras, ¿no? 10 años que ha marcado tu paso, tu Sí, iniciación de niño a sí, adulto. Es que era así un poco, ¿eh? totalmente. De Y hecho, volver y ver me estos gusta. chavales que eran niños y que ahora ya tienen Exacto, me gustaría prole. comentar, porque yo hice esta foto hace 10 años, en el año 2010, de uno de los pigmeos vaca, cuando estuve allí. Y cuando volví en esta ocasión, me llevé varias fotos de las que había tomado en aquella ocasión. Y estuve preguntando por esas personas y bueno, todo el mundo se agolpó alrededor de mí para ver las fotos y me decían, no, pues esta persona ya no vive aquí, esta persona ha fallecido, esta persona ha emigrado. Y justo cuando llegué a la foto de ese niño, empezó todo el mundo a gritar, está ahí, está allí. Y pude hacerle una foto a esta misma persona con su foto que le hice en la mano hacía 10 años. Ya no era tan niño, ahora es un Pero adulto, tenía un la misma adolescente. estatura, ¿no? Sí, estatura de pigmeo, ¿no? Y eso Bueno, mismo no. ocurrió también con una señora, bueno, que era una niña y ahora es una mujer también, Bororo, que pude hacerle una foto 10 años después. Y fue la verdad que motivo para mí volver justo en número redondo 10 años después. Y fue un viaje muy, muy especial. Mm. Eso No, yo no, creo que a nosotros nos gusta en los viajes que, ¿no? que organizamos que haya un relato, ¿no? Que haya esa conexión y no quedarte con la superficie ¿no? de visual, que es impactante, pero bueno, profundizar, ¿no? Profundizar e interactuar. De hecho, sí, muchas de las tribus, ¿no? Que es una también de las preguntas recurrentes que nos hacen, ¿qué aproximación con las tribus? Para nosotros las tribus son gente con la cual trabajamos, amistades, hay familiaridad, hay cercanía. Y lo bueno, claro, de estar en este ecosistema de la antropología, de la investigación y del turismo es que podemos volver, ¿no? Pero cuando la gente pues, nos acompaña, siempre hacemos eso. Damos esta mirada, esa experiencia más familiar, ¿no? Más para entender. Es que es la manera de entender. Si no, a veces es demasiada información, ¿no? Y nuestra sociedad que es muy visual y mucho de impacto, a veces pues te falta ese punto de poder asimilar, ¿no? Y que luego, pues claro, puedes seguir cuando vuelves, investigar, pero generalmente hay poco tiempo, por desgracia. Estamos dándonos cuenta en estos tiempos de que falta tiempo, ¿no? Para disfrutar de las cosas, entenderlas, asimilarlas, comprenderlas, entendernos a nosotros mismos. Y en el viaje lo que hacemos es, tenemos mucho para ofrecer, muchas ganas de compartir cosas y etnias y tal, pero intentamos pues acotarlo para centrarnos, ¿no? Y en Camerún, ¿de qué hemos hablado? Hay 56 lenguas, cada lengua hablada por una tribu, pero ¿de cuáles hablamos? Hablamos de los Coma, de los Bororo, de los Dupá y de los Baka, que son
para nosotros etnias especiales que creemos que vale la pena preservar, porque son los últimos que conservan una estética propia, por voluntad propia, un aislamiento por voluntad propia, y nosotros desde nuestra infraestructura, organización, intentaremos pues luchar por ello, ¿no? Y eso lo podemos hacer a través del turismo. Sí, tal como tú mismo escribes en el prólogo de mi libro, el viaje te ayuda a comprender y a comprenderte a ti mismo también. Y yo creo que esa es la clave. Sí. Bueno, vamos a ir terminando ya, que nos quedan 4 minutos. Han preguntado también, bueno, han indicado una chica, no recuerdo ahora mismo bueno, han dicho que también hay pigmeos en Uganda, los Batwa, pero sí, obviamente pigmeos es una terminología general, como podrás explicar tú mejor, pero son grupos étnicos diferentes, los Baka de los Batwa. Sí, la etnicidad viene sobre todo por la lengua y la voluntad de definirte, ¿no? O cómo te definen los otros, pero sí, un Tua y un Baka, sí, es el término pigmeo de gente de poca estatura, pero el español hasta hace poco ha sido bajito, como casi todos los mediterráneos. Los pueblos andinos, amerindios, son también de estaturas más bajas, también por adaptación al ecosistema. Pero eso, ya sabemos que el aspecto físico no define, sobre todo es el tema de la cultura y la economía, que define la etnicidad, ¿no? Pero, y lo que los uniría a un Tua de Ruanda o Uganda o de Congo con un Baka de Camerún o de Gabón, pues sobre todo esa conexión con la naturaleza y una economía que hasta hace muy poco ha sido recolectora, no agricultora. No depender de la lluvia, sino depender de tu capacidad de encontrar comida sobre la marcha. Eso marca mucho la idiosincrasia, ¿no? de una sociedad, ¿no? Vale, sí. Bueno, pues vamos terminando ya porque se va a cortar esto, que los directos de Instagram, cuando llega la hora, se cortan automáticamente. Ah, ¿sí? Sí, quiero adelantar que esto que ya llevamos un par de semanas haciendo y que vamos a continuar, son una serie de charlas que tienen por título Los últimos lugares de la Tierra, también relacionado con nuestra marca de Last Places. Y la próxima semana, que será jueves también, hemos establecido que sea los jueves a las 7 de la tarde, hablaremos de Etiopía. Lo adelanto ya. Y bueno, Etiopía es un destino que controlo yo más y le robaré un poco más la palabra a Joan. Bueno, así te dejo, ¿eh? Si me deja, si me deja. Que me estaba escribiendo Paulo y me decían, no te deja hablar Joan, ¿eh? Bueno. Que se ha metido, no entenderá nada, pero esto es tu programa, ¿no? Tú me invitas, entonces es como invitado, me cedes educadamente, sí. ¿No? La palabra. Bueno, pues agradecer a toda la gente que nos ha seguido. Han preguntado también que cómo pueden hacer para unirse a uno de nuestros viajes. Ya contestaré, contactaremos con vosotros, a todos los que habéis escrito. Y nada más, muchas gracias. Joan, tienes un minuto y se corta. Si quieres despedirte. Simplemente agradecer a todos y bueno, yo que no vengo mucho de este mundo de las redes sociales y tal, creo que es una manera de comunicarse, veo que hay interés y es una manera también de uno de organizarse, ¿no? Estamos trabajando con 130 etnias distintas solo en África, luego también trabajamos en Asia y Latinoamérica y en Oceanía, pero África es nuestra primera pasión y bueno, igual esto es el inicio de un proyecto de quizá hacer pues, ¿no? un canal YouTube y conversar Aníbal y yo sobre una tribu, ¿eh? Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Venga, hasta luego. Chao.